Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el curso de predicación, tomando el tema de culturas y contextualización. De hecho, es un tema bien grande que podría estudiar por mucho tiempo, pero vamos a tocar unos temas. Primeramente, nuestra cultura, necesitamos saber esto, nuestra cultura nos afecta en cada manera, en toda la vida, en lo que decimos, la ropa que tenemos. Eh, Es como un pez que no sabe que esté mojado. Nosotros vivimos en el ambiente de nuestra cultura y no pensamos en esto, solo es nuestro ambiente. Y también con un pez. Él está viviendo en el agua y él no piensa en no estar mojado, porque siempre está mojado. Necesita salir de la cultura en una manera para ver que tienes cultura. Entonces, otros dicen que la cultura es como tener gafas con lentes de diferente color, que hace todo el color de los lentes. Entonces, si era azul, todo cambiaría en azul y todo tendría alguna reflexión de azul. Y eso pasa con nuestra cultura. No es solo nuestra manera de vivir, pero cambia la manera que vemos todo en el mundo. Comida, ropa, maneras de vivir y hablar, todo está tocado por la cultura. Y hay muchas culturas alrededor de nosotros. La palabra que yo usé, contextualización, habla del contexto en que vivimos o el contexto a que vayamos a predicar. El contexto es la cultura a que vayamos a predicar. Y con contextualización queremos hacer la verdad que nunca cambia, queremos hacerlo entendible en el contexto. Entonces, necesitamos recordar que la verdad nunca cambia, nunca. Pero la manera de comunicar la verdad y también aplicar la verdad, eso sí cambia. Aquí hay unos ejemplos antes de seguir. La manera de comunicar la verdad puede cambiar. Por ejemplo, palabras significa algo diferente en diferentes idiomas. Entonces, ahorita voy a predicar el evangelio a usted. Mule fue ubumi wape, chete que la muli Yesu akakwelela. Eso no tenía sentido porque no estaba contextualizado. Yo prediqué en el idioma Bemba, pero la verdad era igual. Necesitas perdón de Jesús, necesitas confiar en Él para recibir el perdón. Bueno, las palabras que comunicamos sí, ya están contextualizados. Por eso estoy enseñando en español, no estoy enseñando en mi idioma de corazón, que es inglés. También con señales. Eh, por ejemplo, ahorita yo tengo zapatos, estoy calzado. Voy a ver si puedo mostrarle esto. Entonces, en unas culturas tener zapatos significa que está haciendo lo normal, labor o algo. Pero si yo estuve enseñando algo espiritual y si nuestra práctica aquí era algo santo o especial, yo sacaría mis zapatos. Entonces, en otra cultura, para contextualizarme, en India tal vez, yo sacaría mis zapatos. Pero aquí puedo, porque ese señal comunica algo diferente aquí que comunica allá. También con aplicación de la verdad. Por ejemplo, Dios quiere que tengamos modestia. Y eso es diferente en cada contexto. Un tribu en el oriente no está tratando de causar codicia
cuando va sin camiseta. No se siente desnuda allá. Pero también en la costa la gente tiene menos ropa sin perder modestia. Muchos pueden caminar mujeres con pantalones cortos, es como esto. Y en la sierra de Ecuador mismo, el- hay una manera diferente de modestia que cubre más. Y yo encuentro gente aquí en la sierra que dice, no, aquí es modestia, en otras partes no, porque mira qué tan mal son. Pero los musulmanes dicen que cubrir eso es modestia. Y una mujer solo puede mostrar los ojos nada más. Y por ellos es modestia, porque modestia no viene de ropa, viene del corazón. Y necesitamos entender el contexto o si no, podremos hacer leyes que no son necesarios. Y eso viene de aplicación, que vamos a estudiar más en el siguiente curso, pero eh, a veces necesitamos cambiar la aplicación dependiendo en el contexto, pero nunca podemos cambiar la verdad. También la Biblia dice que sea fiel a la esposa. Es, yo hice un ejemplo antes que tal vez no va a estar de acuerdo. Entonces voy a mostrarle un ejemplo que tal vez va a romper sus pensamientos. Lo que hacemos aquí en Ecuador es damos un besito a saludar, algo así, con cada mujer en la iglesia. Y eso no es algo contra fieldad, contra mi fieldad a mi esposita, no. Pero si yo lo hice en los Estados Unidos, eso sería un problema. No damos besando a la gente porque las mujeres allá van a pensar que yo tengo otras intenciones. Eso es la diferencia de comunicación en contextos diferentes. Pero lo más importante de contextualización es idioma. Y necesitamos hablar el idioma de la gente que queremos alcanzar. Aquí tengo un pasaje de escritura que nos enseña esto. Entonces, si tiene la Biblia, puede abrirlo a Romanos 10, versículo 13, que dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, pero no es algo mágico, no es que solo oír los ruidos va a funcionar. Como antes yo prediqué el evangelio en Bemba. Mule fuaya ubumi wape chete que la muli yeso aquacuelela. Al predicar eso aquí en Ecuador no va a funcionar porque el contexto es diferente y aún oír los ruidos que hago no entiende. No podemos confiar en Jesús si no entendemos el evangelio. Entonces, cuando dice aquí todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel quien no han oído? Necesitan oír suficientemente para creer. Y eso significa que necesitamos hablar su idioma. Pero no solo hablo de idiomas diferentes.
porque tal vez ustedes están predicando a gente que habla su propio idioma, pero también hay idioma de la iglesia. Hay frases que usamos y las definiciones no están compartidos con todo que nos oyen. Por ejemplo, dice aquí, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenemos dos problemas. Primeramente, Señor y salvo. Porque yo podría ir a un tribu y decir, necesita invocar el nombre del Señor. Bueno, sí, ¿quién es el Señor? Él es Dios. Oh, sí, sí, conocemos Dios. Dios es este árbol allá. Sí, eso es Dios. No, 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 no. Necesito pasar tiempo explicando el contexto. Cuando yo digo confíes en el Señor, yo necesito explicar qué significa el Señor, quién es el Señor, porque en su contexto el Señor tal vez sea un árbol. O aquí en la sierra donde vivo en Ecuador, el Señor a veces es un bebecito y la señora María es más importante. O en otros contextos, señores son diferentes. Entonces necesito comunicarme en una manera suficiente. También confíe. ¿Qué significa confiar? Poner mi confianza en esto. Necesito pasar tiempo explicando porque unos no saben qué significa tener fe. Unos piensan en hacer una oración de arrepentimiento y eso es tener fe y es suficiente. Otros piensan en bautizarme. Eso es poner mi fe en Jesús. Pero no es porque fe toca el corazón. En contextualización necesitamos siempre pensar en el corazón, porque las acciones cambian en diferentes contextos. Siempre nos enfocamos en el corazón. Y mira eso también en el versículo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, salvo. Eso es algo que usamos frecuentemente en la iglesia y a veces no tiene sentido. Estuvimos, yo y mi esposa estuvimos hablando con nuestros niños, hablando de alguien que no era salvo, pero Dios le salvó. Y ellos no entendían cuál peligro era. Porque por nosotros usamos salvación como salvación de la maldición de pecado y de la muerte. Pensamos en salvación eterna, pero muchas personas no hablan el idioma de la iglesia y tenemos muchas palabras malas aquí. En la iglesia no son malas, pero no bien explicados. Entonces necesitamos explicar qué significa santificación, justificación, membresía, palabras así que no son muy claras en el contexto. Más, necesitamos a veces explicar palabras sencillas como padre. En unas culturas, un padre no hace lo que un padre debe hacer. Entonces necesitamos explicar cómo Dios es el Padre verdadero y eso es como un padre debe portarse. Es algo diferente. Necesitamos explicar. Es muy básico. Idioma es el más básico, definiciones y qué significa cada palabra, pero más que eso hay apariencia, la ropa que tenemos. Yo tengo esto aquí porque unos lo crea importante. Y no tengo corbata porque a mí no me gusta, pero unos pensaría en mí mejor si yo tendría una corbata aquí. ¿Por qué? Es un trocito de tela, no tiene nada que ver con el corazón, con la verdad, pero en unos contextos es muy importante. En otros contextos, si tengo eso, no van a oírme, van a decir, ese hombre no entiende el mundo actual. ¿Por qué? Por mi ropa. Estoy comunicando algo en el contexto, con mi cara, con mis ojos. En mi cultura, mi parte de los Estados Unidos, es muy importante enfocarse en los ojos a quien está hablando. Necesita siempre ver los ojos. Pero en unas culturas es un señal de falta de respeto
Yo necesito saber eso para comunicar lo que quiero comunicar. Hay muchas peculiaridades, señales de mano que tienen mal sentido en una parte y otra parte. Eso significa paz en los Estados Unidos, significa algo diferente en otras partes. Eh, yo puedo decir en los Estados Unidos que mi niño tiene la altura así, pero muchos de la sierra en Ecuador me dijeron hágalo así. Mi niño tiene este tamaño, porque si hago esto, estoy llamándolo un animal. ¿Por qué? Porque su contexto dice eso y yo necesito comunicar en el contexto correcto. Eso solo es parte. Eso toca también maneras de predicar. He hablado aquí con muchas personas en Cuenca, en la sierra de Ecuador. eh, ¿Qué prefiere un predicador? ¿Le gusta alguien que grite, alguien que es muy suave? ¿Qué quiere? Y muchos de los viejos dicen, sí, yo quiero un hombre con pasión que va a gritar y predicar con fuerza. Y muchos de los jóvenes dicen, yo quiero a alguien que va a dar mi razonamiento. Yo quiero argumentos y lógica y cosas así. Necesitamos entender el contexto, cómo podemos comunicar la verdad en una manera adecuada. Y tal vez está pensando, no, eres algún tipo de liberal, Mateo. Necesitamos comunicar como siempre comunicamos. Necesitamos hacer eso. Pero en la Biblia tenemos ejemplos de, por ejemplo, Pablo, que no lo hizo. Él cambió su manera de predicar dependiendo en el contexto. Y ahora tenemos algo grande de leer. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 16 a 32, para estudiar cómo podemos cambiar nuestra manera de comunicar sin cambiar el mensaje. Hechos 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas. Él está en la ciudad griega, se llama Atenas. Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversaciones con él. Unos decían, ¿qué quería decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo le anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión de Areópago. Muy importante reconocer eso. El Areópago, un lugar en donde los filósofos hicieron discusiones buscando la verdad por medio de argumentos. Entonces él estaba hablando con filósofos. Y la pregunta viene, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Entonces él tenía la oportunidad de comunicar con ellos porque estaban buscando novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Mira, ¿quién son? Ellos son sumamente religiosos. Eso es parte de su contexto. Son, están adorando ídolos, pero son religiosos en todo lo que hacen. Al pasar
y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción a un Dios desconocido. Entonces son muy religiosos y tienen un Dios desconocido. Pues bien, eso es parte de su contexto. Eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anunció. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Eso es muy importante. Unos no va a reconocer, pero dice, Él es quien da a todos la vida, el alienta y todas las cosas, porque estaban buscando esto. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y terminó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Muy importante, porque durante esa época en Grecia había filósofos, 500 años antes de Jesús, el año 585 antes de Jesús es el principio, dicen, de filosofía occidental. Cuando un filósofo presocrático, que significa antes de Sócrates, predijo eh, un, un evento muy importante y durante esa época ellos tuvieron un argumento y el argumento era en qué vivimos, movemos y existimos. ¿Qué es el más básico? Dijeron el quinto esencial, porque unos dijeron agua es el más básico, otros dijeron no, es fuego el más básico, otros dijeron la tierra es más básico, otros dijeron aire es el más básico. Y tuvieron argumentos, ¿qué es el más básico? ¿En qué vivimos? Y por los argumentos por siglos dijeron, no puede ser uno de los cuatro elementos, agua, fuego, tierra, aire. Los cuatro elementos estaban buscando el quinto elemento. Y tuvieron ideas, ¿qué es? ¿Es espíritu? ¿Es algo especial? Y Pablo vino diciendo, yo sé que es el quinto elemento, es Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Eso también es muy importante. Un griego, un filósofo, dijo, o una poeta, Epiménides dijo, de él somos descendientes. Pablo usó un dicho de uno de sus propios poetas. Siguiendo, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado de ingenio y de la destreza del ser humano. ¿Por qué él dijo oro, plata, la piedra? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron dioses hechos de oro, plata y piedra. No es algo hecho por humano, no. Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos.
Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Bueno, él necesitaba conocer su contexto. Él caminaba por la ciudad buscando sus creencias, cómo viven. Él hablaba en griego para comunicar con ellos, pero también hablaba acerca de sus creencias. Él dijo, ustedes son sumamente religiosos. ¿Qué ya creen? Ellos ya creyeron en un mundo sobrenatural. Entonces él necesitaba hablar acerca del mundo sobrenatural. Necesitamos saber eso. ¿Por qué? Si queremos comunicar la verdad con ellos, necesitamos saber dónde empezar. Ellos ya creyeron en un mundo sobrenatural. No necesitamos mostrarles eso. Pero, por ejemplo, en Francia y partes de los Estados Unidos, ellos dicen, no hay más que lo material, no hay un mundo espiritual. Entonces necesitamos empezar más antes. Pero ellos creyeron ya, pero no creyeron en el Dios verdadero. Entonces él necesitaba explicar quién era, un Dios más grande que todos sus dioses. Y como yo les enseñé antes, hay 4 puntos fundamentales del Evangelio. Primeramente, que Dios es santo, creador de todo, es rey. Segundo, que los humanos son pecadores. Y tercer, que la única manera de ser salvo es Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y número 4, que necesitamos arrepentirnos y confiar en Él para recibir esa salvación. Ellos no tenían ya ningún parte de los 4 puntos del Evangelio. No sabían nada. Entonces él necesitaba empezar con Dios, porque no conocían esto. Y, y necesitamos pensar en eso también, porque él tenía que mostrar que Dios es creador y santo. Pero en muchas partes, por ejemplo, de los Estados Unidos, ellos ya saben, ya creen que hay un Dios y Él es el creador, el santo, el rey. Pero punto 2, no creen. Cuando decimos, eres pecador, dicen, no soy. Entonces, aquí necesitamos empezar. Pero en unas culturas ya creen que hay un solo Dios, ya creen que son pecadores, pero su manera de recibir salvación es algo diferente. Como los musulmanes, ellos sí, hay un Dios, sí, ellos son pecadores. Y la manera de ser salvo es hacer obras buenas. Entonces, allá yo necesitaría empezar con punto 3. Ustedes ya están de acuerdo que hay un solo Dios. Ustedes ya están de acuerdo que somos todos pecadores, pero su manera de salvarse no funciona. Y yo empezaría predicando allá. ¿Por qué? Porque el contexto cambió mi manera de comunicar. Y eso es parte de sus preguntas de aplicación más luego. Pero ellos también tenían autoridades y Pablo conocía las autoridades de ellos, los filósofos que estaban buscando en qué vivimos y tenemos nuestra existencia, pero también sus poetas y gente más con más fama en la cultura. Y él usó un dicho de su poeta, que no era cristiano, pero usó un dicho porque a veces, cuando podemos mostrar que la cultura está de acuerdo con la Biblia, eso ayuda a la gente en oír. Y queremos ayudar a la gente en oír. Entonces, a veces, algún personaje importante tiene una idea que está de acuerdo con la Biblia y yo diría, esa persona dijo esto y estoy de acuerdo, porque su autoridad en la cultura va a ayudar en comunicar mi mensaje. Podemos recordar eso. Necesitamos saber quién tiene autoridad en la cultura y cómo podemos usar esa autoridad para mostrar la verdad de la Biblia. Y a veces necesitamos ir en contra de las autoridades, no importa. Pero si están de acuerdo con nosotros, vamos a decir, están de acuerdo con nosotros aquí.
Funciona. Necesitamos siempre pensar en qué creen ya, cuáles autoridades tienen y dónde debemos empezar. Porque si ya creen en un solo Dios, no necesitamos pasar todo el tiempo diciendo hay un solo Dios. Ya están de acuerdo con nosotros. Podemos empezar en otra parte. Entonces, eso es un repaso básico de contextualización, pero es algo que puede estudiar. Yo, solo para no tener un curso tan largo, estoy hablando muy rápido, tratando de pasar mucho en poco tiempo, pero sigan estudiando no solo el contexto tuyo, pero también la idea de contextualización. Pero recuerda, la verdad nunca cambia, nunca. Y la Biblia sí tiene respuestas por cada pregunta, cada problema que el mundo tiene, porque los problemas son iguales siempre. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué nos da gozo? ¿Qué es el punto de existir? ¿Qué es mi propósito? Todo eso, la Biblia tiene respuestas, pero también el contexto donde vives tiene otras respuestas. Hoy día, esta semana, por las preguntas de aplicación, tengo unos. ¿Cuáles aspectos del Evangelio ya cree su cultura, donde vives? ¿Ya creen que hay un solo Dios? ¿Ya creen que somos pecadores? ¿Ya creen que Jesús es la única salvación? ¿Ya creen que la manera de recibir la salvación es la fe? ¿Qué creen para que pueda empezar donde debe empezar? Y también, ¿qué necesita clarificar para comunicar el Evangelio donde estés? Tal vez donde vives, la idea de Jesús es diferente. Tal vez cuando ellos piensan en Jesús, solo piensan en un diosito, otro Dios, como los hindús, la gente de India. Ellos dicen, sí, Jesús es un Dios, pero hay muchos dioses y Jesús es un diosito como los demás, no tan importante. Necesitábamos o necesitaríamos clarificar quién es Jesús para poder predicar a ellos. Esto es la contextualización. Empiece de pensar en eso. ¿Cómo piensa la gente donde vivo? ¿Cómo puedo yo comunicar en una manera eficaz? Gracias por estudiar eso y gracias por trabajar en predicar bien. Espero que Dios les bendiga bastante.